Un segundito, ahí estamos admitiendo. Bien, entonces vamos a empezar con el tema 1. ¿Quién es la persona designada para exponer el tema 1? ¿O quiénes son? Ahí nosotros comisión uno. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, yo no sé si vos podés compartir o te tengo que poner como huésped. Puedo. Ah, ¿podés? Sí, ahí va. ¿Se ve? Perfecto. Sí, está Sí se perfecto. ve. ¿Me avisan si por ahí hay alguien que está queriendo entrar? No, no hay nadie. Si hay alguien que quiere entrar y no lo veo porque... No, pero ya creo que no. Bien. Bueno, tenemos 10 minutos para cada uno, así que empiecen cuando quieran. O sea, ¿vas a Bueno, hablar vos sola, Isabel, o va a No, hablar somos tres somos tres. compañeras. tres compañeras? Sí, Bien. sí. ¿Quién Bueno, sería? ¿Vos? yo Dirce. Y yo, Bien. Agustín. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, nuestra presentación tiene como título la infección por Staphylococcus, debido a la situación que se nos fue asignada, la cual comentaba de que nos hemos realizado un corte en el dedo de una mano con un vidrio roto. Y en ese momento adquirimos una infección por Staphylococcus. La consigna era indicar los sucesos que se producen en el curso de la respuesta inmune debido a la presencia del patógeno en nuestra herida. Primero lo que quisimos realizar fue una breve descripción del patógeno en cuestión y colocamos dos opciones, debido a que no se especificaba la situación, colocamos un Staphylococcus epidermidis y un Staphylococcus aureus. Ambas son bacterias gram positivas que están dispuestas, son cocos y están dispuestas en el espacio en manera de racimos, anaerobias facultativas y catalasas positivas. Ambos están presentes en la microbiota del ser humano y son invasores oportunistas. Esto quiere decir que van a requerir la alteración de algún mecanismo de defensa en nuestro organismo para poder realizar la infección, acompañado obviamente de sus factores de virulencia que se encuentran en componentes de la pared celular, de las enzimas y toxinas que secretan. Y todo esto en conjunto van a generar una infección que puede ir tanto de una infección benigna como una foliculitis hasta una de riesgo vital como una endocarditis, meningitis o sepsis. Bien, en primer lugar vamos a tener una respuesta innata, podemos denominarla así ya que nacemos con ella. Va a reconocer un determinado grupo de patógenos a través de sus receptores. Los más comunes son los de manoso o de lipopolisacáridos, y una de las particularidades que tiene es que carece de memoria. Formando parte de ella vamos a tener una barrera epitelial conformada obviamente por la piel, que constituye la primera línea de defensa. Solo me va a permitir el paso de microorganismos cuando se daña, por ejemplo en una quemadura o en una ruptura, y vamos a tener diferentes células como por ejemplo macrófagos o células dendríticas que son capaces de reconocer a través de receptores como los TOL, señuelo o TLR, diferentes patrones. Por un lado tenemos los DAMPs, que son patrones moleculares asociados a peligro, que son liberados por estas células epiteliales dañadas, y por otro lado tenemos los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados al patógeno, y una de las características es que tenemos TLRs que son específicos de componentes de diferentes bacterias y de diferentes virus. En este caso tenemos un Staphylococcus que contiene lo que es el ácido lipoteicoico, y tenemos lo que es el TLR2 que es específico para este ácido. El reconocimiento me va a generar una respuesta inflamatoria a través de la liberación por parte de estas células de citocinas proinflamatorias. Tenemos lo que es la interleuquina 6, que es responsable de estimular la síntesis de proteínas en la fase aguda y también de la producción de neutrófilos en la médula ósea. También tenemos lo que es el factor de necrosis tumoral alfa y tenemos también la interleuquina 1, que por un lado me van a generar la expresión de selectinas, lo que es L-selectina y P-selectina, que me generan el rodamiento del neutrófilo. Una vez que disminuye la velocidad del neutrófilo, se activa lo que son las integrinas, ¿sí? Lo que es la ICAMS y lo que es BCAMS 1, que generan la adhesión del neutrófilo al capilar. Y por último tenemos lo que es la histamina, que me genera la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, permitiendo la diapedesis del neutrófilo.
Una vez que el neutrófilo llega al sitio de infección, comienza la fagocitosis a través de la degradación de sustancias antimicrobianas como lisocimas, proteasas neutras, defensinas y la formación de lo que es el NET, que es la trampa extracelular de neutrófilos, que es una barrera física que en muchos casos evita la diseminación del microorganismo y también me facilita la muerte de este microorganismo. En paralelo va a actuar el complemento, que consta de un conjunto de proteínas solubles, cuya función es la opsonización de los patógenos, promover el reclutamiento de fagocitos a la zona de infección y en muchos casos también matar directamente a estos microorganismos. En este caso, la activación del sistema se va a dar por vía alternativa, bien donde la proteína C se autocataliza y se pega a estructuras de la superficie microbiana, como por ejemplo los peptidoglicanos, y va a concluir con lo que es la formación de la C3 convertasa, que cinga el componente C3 en C3A y C3B, y también se activa lo que es la C5 convertasa, que cinga el componente C5 en C5A y C5B. El C3A, junto con lo que es la C5A y C4A, son moléculas quimiotácticas y proinflamatorias que lo que van a hacer es reclutar y activar neutrófilos. Y el C3B lo que hace es unirse a la superficie de la bacteria y la puede opsonizar. También en conjunto con otras proteínas del complemento como C6 y C9 van a formar lo que es el complejo ataque membrana, que tienen como objetivo la lisis bacteriana. Bien, si todo esto no es suficiente, se va a reclutar a lo que es la activación de la respuesta adaptativa. La conexión entre estos dos tipos de inmunidades se va a dar por la célula dendrítica, que va a iniciar con lo que es la captación del antígeno. Dado que estamos hablando de un corte en la piel o una infección en la piel, podríamos asumir que la célula encargada de captar el antígeno va a ser la célula dendrítica local de este tejido, estaríamos hablando de la célula de Langerhans. Una vez captado este antígeno, la misma va a migrar por señales quimiotácticas hacia lo que son los ganglios linfáticos, como puede verse en esta imagen, donde va a presentar el antígeno al linfocito T. Pero esto no se va a ver de forma directa, sino que una vez captado este antígeno y endocitado, tiene que procesarlo para poder mostrarlo a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 en este caso, y así poder presentarlo al linfocito T virgen. En este caso, o sea, lo que expliqué hasta ahí sería la primer señal en esta presentación de antígeno, que no es suficiente para activar lo que sería la inmunidad adaptativa. También requiero de la segunda señal, que consta de moléculas coestimuladoras que se encuentran en las superficies de ambas células. Y también podría considerarse como tercer señal a las quimiosinas que se secretan a las citoquinas que se secretan en este lugar. Podemos estar hablando de la interleuquina 2, secretada por los mismos linfocitos, que estimula su proliferación y diferenciación hacia linfocitos T efectores y de memoria, y también, dado que estamos hablando del rol de la célula dendrítica, es importante mencionar las interleuquinas 6 y 1, que son importantes para la diferenciación específica del linfocito T a Th17. Entonces, una vez que este linfocito se activa, vamos a estar hablando específicamente de la función efectora de la inmunidad adaptativa. Acá se puede ver más o menos lo que fui explicando, y el linfocito Th17, una vez que recibe, digamos, estas interleuquinas por la célula dendrítica, va a generar procesos intercelulares, factores de transcripción, que van a generar que secrete interleuquina 21. Esta interleuquina 21 va a generar una amplificación de esta activación y va a concluir con la secreción de interleuquina 17 y 22 principalmente. Como puede verse acá, la interleuquina 17, su función principal es la generación de factor de necrosis tumoral, lo que va a ayudar con el reclutamiento de neutrófilos y la inflamación, y la interleuquina 22, por otro lado, tiene como funciones más regulatorias, que serían mantener la integridad epitelial y de las mucosas. También se puede mencionar lo que es la cooperación entre los linfocitos T y B, donde se va a generar una estimulación de la secreción de anticuerpos por parte de los linfocitos B, que como sabemos también ayuda como respuesta a la inmunidad adaptativa. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta que si bien nosotros orientamos toda esta explicación a la diferenciación de linfocitos Th17, dado que se trata de una bacteria extracelular, estos procesos no son tan lineales y paralelamente
hay una activación de lo que serían los linfocitos TH1, los cuales van a colaborar con la finalización de la respuesta, dado que secretan interferón gamma. El interferón gamma ayuda con lo que es la activación de los macrófagos por vía M1 para que los mismos generen la fagocitosis y la muerte bacteriana. Bien, y como última etapa tenemos lo que es la resolución, que consta de distintos mecanismos con los que cuenta el sistema inmunitario para poder justamente acabar la respuesta. Una de ellas sería la activación de macrófagos, que se denominan M2 debido a que son activados por la vía alternativa y se caracterizan por promover la reparación tisular. ¿Y cómo lo hacen? Secretando factores de crecimiento, colágeno, activando a los fibroblastos y también generando mecanismos antiinflamatorios. También tenemos lo que es un proceso de contención y de vuelta a la homeostasis del sistema inmune, con la apoptosis de, en este caso, los linfocitos TH17, donde la señal principal de activación de estos linfocitos, el antígeno en este caso, desaparece y ya no contamos con esa respuesta. Y también desciende lo que es la interleuquina 2, que eso también hace declinar las sustancias antiapoptósicas. Por tanto, vamos a tener la muerte celular programada de estos linfocitos. Y para finalizar, también contamos con la reserva de linfocitos de memoria que se generaron, que van a representar la inmunidad a largo plazo. Esto quiere decir que ante contactos futuros con ese mismo antígeno, la respuesta inmunitaria a través de estos linfocitos memoria van a generar respuestas mucho más rápidas y más eficaces. Bueno. Perfecto. Bueno, la felicito, chica, realmente estuvo clarísimo. Creo que es una ayuda también para los compañeros de ustedes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguno de los compañeros que quiera participar haciendo alguna pregunta. Bien. Sí, después Bueno. pueden pasar el power porque está bueno, estaría bueno. Bueno, Sí. lo mandamos. No, súper completo y, o sea, trataron todos los temas, realmente la felicito. Bueno, vamos a pasar al grupo 3. ¿Quién va a hablar del grupo 3? Somos varios, profe. Bueno, no hay problema. ¿Cuántos son? Yo les restringía a 2 o 3 para facilitar, pero si quiere hablar más no hay problema. Bueno, a nosotros nos tocó un caso de quistosomiasis. Pasa, Luchón. Bien. El caso clínico es de una persona que viaja a Brasil, contrae Schistosoma manzoni por el consumo de agua contaminada. Para empezar el proceso de cómo se genera, si querés pasar, Luchón. Para empezar el proceso de cómo se genera es a partir de los PAMs, donde estimulan a los receptores de la inmunidad innata para que se genere la fagocitosis. Esa fagocitosis, a partir de que la membrana plasmática engloba el antígeno, forma el fagosoma y ese fagosoma por encima lisosomales se lisa. Se generan pequeños péptidos que se van a unir al complejo de histocompatibilidad. La vía endocípica, que lo que permite la presentación del antígeno, lo que hace es que, como la molécula de histocompatibilidad de clase 2, que va a estar en el retículo endoplasmático rugoso, va a estar unido a la cadena invariante, que eso hace que estabilice la molécula y pueda migrar a la superficie, y permite que no se una con ningún péptido endógeno. Entonces le permite unirse a estos péptidos exógenos, y la célula dendrítica migra hacia los ganglios, y en los ganglios, en el área T, lo va a presentar a los linfocitos T a partir de su receptor TCR, que va a estar asociado al complejo CD3. En cuanto a la activación de los linfocitos TH2, en este caso, estos son los que se van a activar porque el antígeno es extracelular y por ende estos linfocitos TH2 van a presentar el antígeno a los linfocitos D. Y para que se activen estos linfocitos se requieren 2 señales. La primera señal, en la cual se entrecruzan los CD4 en las regiones no polimórficas del complejo MHC2,
y el reconocimiento del antígeno con el TCR, y la señal 2, donde la célula dendrítica madura presenta una molécula B7 que activa linfocitos T, que comienzan a secretar interleucina 2 para producir la expansión clonal, y interleucina 4, IL-13 y la IL-5. Y en ausencia de IL-12 y interferón, se diferencia al perfil linfocítico TH2. Pasa de diapo, Luchi. Bueno, a partir de ello, ¿no? Se dio la diferenciación TH2 en el cambio linfático, y vamos a partir en la colaboración TB. Para ello, antes nosotros lo que tenemos que hacer es activar al linfocito B, que lo vamos a activar a partir de un antígeno, que es el mismo, en este caso el milto, en la zona del linfocito B, que ese ganglio de forma nativa ha activado el linfocito B. Luego de ello, ese antígeno es procesado y presentado en una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, donde lo que va a hacer es interaccionar con el linfocito TH2 en este caso. En esa interacción van a participar ciertos coestimuladores, ya sea el CD40 y el CD40 ligando, la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad unido al péptido de forma nativa, y además ciertas citoquinas. Como es el caso, como al ser un linfocito TH2, va a liberar la citoquina que va a ser la interleuquina 4. Muy importante a posterior para que se provoque la liberación de anticuerpos específicos, ¿no? Bueno, una vez que se dio la interacción T-beta, va a ocurrir va a ocurrir que los linfocitos, tanto T y B, van a migrar hacia el folículo para que ocurra el proceso de maduración de la afinidad, ¿no? Donde se producen anticuerpos más específicos, ¿no? Frente a ese antígeno. Y en ese proceso van a actuar tanto los linfocitos T foliculares, y van a actuar las células dendríticas foliculares. El primero que nombré, es decir, los linfocitos T foliculares, se unen a los linfocitos B mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, que presentó un antígeno procesado, para comprobar la respuesta del antígeno nativo, ¿no? Que es presentado por la célula dendrítica folicular, y si ese antígeno nativo es el correcto, ¿no? Y en este caso se va a formar la célula plasmocitoide, es decir, el linfocito B maduro, con la capacidad de secretar anticuerpos específicos. Y otro proceso que va a ocurrir a posterior es el cambio de isotipo, del anticuerpo, que primariamente iba a ser de IgM, pero en este caso, como en la colaboración, como se ha liberado interleuquina 4 a partir de un TH2, lo que va a ocurrir es que pasa de diapositiva, ¿el Lucho? Sí, se escucha, se escucha. Que se va a liberar interleuquina 4, y esa interleuquina 4 va a promover la diferenciación del cambio de la cadena pesada a la formación de una inmunoglobulina, que luego va a combatir contra el esmilto, contra el parásito. Y bueno, hasta ahí. Después sigue Lucho. Bueno, como ya dijeron los chicos, los linfocitos TH2, al secretar la interleucina 4, va a estimular o promover la producción de inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B por este cambio de isotipo que dijeron, que se van a unir a los receptores FC de los eosinófilos y mastocitos. Y después tenemos otro tipo de interleucina, en este caso la 5, que estimula lo que sería el desarrollo y la activación de los eosinófilos. Una vez liberada la inmunoglobulina E, va a cubrir a los parásitos, y los eosinófilos se van a unir a estos para posteriormente activarse y liberar el contenido de sus gránulos para destruir así el ermito. Y después también hablaba de los macrófagos M2, que en este caso sería la activación por la vía alterna, que va a estar inducida por interleucina 4 y la 13, que van a actuar más que nada controlando la inflamación y encargada de promover la reparación tisular y fibrosis,
A diferencia de los macrófagos M1 que tienen más que nada acciones microvicidas o citolíticas. Bien. Bueno, ¿terminaron ahí? Sí, sí. Bueno, está bastante bien, pero le faltó hablar de la respuesta innata, como hicieron las chicas. Bueno, tengan en cuenta siempre que, bueno, primero hay una respuesta innata y que es la que va a dar origen después a la respuesta adaptativa. O directamente, si la respuesta innata resuelve la infección, directamente no hay necesidad que se monte una respuesta adaptativa. Así que bueno, el planteo no está mal, pero está un poquito incompleto. No sé si hay preguntas por parte de otros alumnos. Vieron que estábamos hablando de una respuesta, primero, el primer grupo habló de una respuesta a una bacteria que es extracelular y que principalmente genera una TH17, y con mucha atino las chicas hablaron de que como todo en biología, nada es absoluto, y entonces también se genera una respuesta de tipo TH1. Y bueno, aquí también, frente a un parásito, la respuesta más prototípica es la de TH2, pero en muchas circunstancias se requiere también de una respuesta de tipo TH1 para poder resolver la infección. En este caso, estos parásitos intestinales generan básicamente una TH2, pero en muchos casos los ciclos complejos de los parásitos llevan a que también haya una infección en algún otro tejido, como por ejemplo hígado, como por ejemplo en triquinosis, que invade también hígado, y sí o sí ahí también se necesita una respuesta mucho más fuerte que la respuesta TH2. Pero bueno, el planteo básicamente está bien, y bueno, pasemos entonces al siguiente grupo. Simplemente eso les digo, se olvidaron de la respuesta innata. Bien, nosotros teníamos el tema 3, el problema partía de un paciente con adicción al cual se había inoculado accidentalmente virus de hepatitis B por vía venosa. Bueno, rápidamente el virus invadió las células hepáticas y empezaríamos con lo que sería el inicio de la respuesta, y ahí pongo el power. Ahí está, ¿se ve? Ahí está. Sí. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, entonces, tenemos que nuestro paciente se inoculó accidentalmente por vía endovenosa el virus de hepatitis B. Entonces, una vez que el virus es inoculado dentro del sistema por vía endovenosa, va a llegar al hepatocito y va a ser reconocido. A ver que lo paso. Acá está el caso. Ahí está. Por vía endovenosa llega al hepatocito y es reconocido por sus receptores de lecitina tipo C que se encuentran en la membrana. A su vez también el virus es reconocido por la célula dendrítica plasmocitoide, y este virus es fagocitado, lo que permite el ingreso al hepatocito. Después, dentro de la célula, tenemos que el ADN viral va a interactuar con los receptores citosólicos TLR3 y con sus receptores de tipo RIG. Perdón, los TLR están en el endosoma. Bien, estas vías van a converger en la activación de las proteínas sinasas, que estas a su vez van a activar los factores de transcripción del factor regulador de interferones, que estimulan la transcripción del gen de interferón alfa, el cual tiene funciones como la de inhibir la replicación viral de las células infectadas y también de las células que no están infectadas, y a su vez también estimula la activación de los linfocitos NK. Estos linfocitos NK lo que hacen es matar a las células infectadas y son un mecanismo muy importante para la inmunidad contra los virus cuando ni bien empieza la infección, antes de que se desarrolle la respuesta adaptativa. También se expresan moléculas de histocompatibilidad clase 1, que en este caso va a estar suspendido
porque es un mecanismo de escape para linfocitos TC en la respuesta contra los virus. Entonces, los linfocitos NK reconocen estas células que están infectadas y las van lisando. Bien, bueno, la inmunidad adaptativa contra las infecciones víricas va a estar mediada por anticuerpos, los cuales bloquean la unión y la entrada del virus en las células del anfitrión. Por lo tanto, los linfocitos TC van a eliminar la infección matando las células infectadas. ¿Cómo hace esto? Bueno, como dijo el profe, nada en el sistema inmunológico es tal cual, porque en su posición la respuesta humoral no serviría contra los virus, porque la respuesta humoral es solamente contra patógenos que son extracelulares, pero en este caso justamente los virus los virus necesitan del mecanismo de la célula para poder sobrevivir. Pero cuando los virus se encuentran en la sangre, cuando se encuentran en forma de virión, ahí sí pueden actuar justamente la respuesta humoral, que ahí tenemos, por ejemplo, la IgA, la IgM, la IgG, que van a ser sintetizadas para justo neutralizar o ozonizar a los virus. De esa forma se unen a las superficies celulares de los antígenos para poder evitar su infección, su virulencia. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de este está el virus de la hepatitis B, los anticuerpos IgM y IgG lo que hacen es unirse contra los antígenos S, contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, también se une con el antígeno core o con el antígeno E, que es importante en la replicación del virus de la hepatitis B. Entonces, estos anticuerpos lo que hacen, esta respuesta humoral, lo que hacen es neutralizar los factores de virulencia del virus de la hepatitis B. Y después, ¿cómo hace la respuesta celular? Bueno, ahí mi compañero habló del linfocito T citotóxico, que se lo van a presentar por una molécula de histocompatibilidad de tipo 1. A ver, ¿quién se lo puede presentar? Y cualquier célula que esté infectada por un virus puede presentar la molécula de histocompatibilidad 1 y presentársela al citotóxico. Pero es mejor la respuesta cuando hay una presentación cruzada. ¿Y a qué nos referimos con una presentación cruzada? Cuando la célula dendrítica capta que hay otra célula que está infectada, la fagocita y la presenta por molécula de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica es la mejor APC y tiene mejores coestimuladores que permiten mejorar o amplificar la respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer el linfocito T citotóxico para poder eliminar a una infección? O sea, para poder eliminar el virus. Lo que tiene que hacer el citotóxico es eliminar el reservorio de infección, es decir, que tiene que eliminar sí o sí a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hace para poder eliminarlo? Y bueno, tiene dos mecanismos importantes. Uno es el mecanismo de las perforinas y las granzimas, que la perforina forma un poro para que pueda introducirse una enzima que es la granzima. ¿Y qué hace la granzima? Puede activar las caspasas, que las caspasas activan la vía mitocondrial de la apoptosis para poder inducir la muerte celular. Es un mecanismo de muerte celular. Y después la otra forma que puede hacerlo es la unión con su Fas ligando. El Fas ligando se une a un receptor Fas, que el receptor Fas se va a encontrar en todas las células del cuerpo. ¿Qué va a hacer cuando se une? El Fas ligando se une al Fas, el Fas tiene un receptor, un dominio citoplasmático que se denomina FAD, ese FAD puede activar a caspasas, la caspasa 8 en ratones y caspasa 10 en humanos, y las caspasas 10 activan a lo que viene a ser las caspasas 3 y 6, que justamente es la vía de receptores de dominio de muerte que genera la apoptosis. Entonces, de esa forma, el linfocito T citotóxico puede eliminar a las células infectadas. ¿Cuál es el problema? Que este mecanismo, si bien es un mecanismo para poder eliminar un virus, el virus de la hepatitis B, al proliferar tanto y al infectar tantas células del hepatocito, lo que genera es daño en el hígado. Entonces, al final, nuestra propia respuesta inmune a través de los citotóxicos genera el daño en el hígado. Entonces, eso es uno de los mecanismos de lesión del virus de la hepatitis B. Al final no es en sí por la capacidad del virus, sino que es por la capacidad de nuestro cuerpo de eliminar al virus. Entonces, bueno, de esas dos formas tenemos una respuesta humoral y una respuesta celular contra los microorganismos intracelulares, que en este caso serían los virus. Eso más o menos sería todo. Excelente. ¿Terminado entonces? Sí. Perfecto. Sí, muy claro lo tuyo.
No sé si hay alguna pregunta. Aquí sí trataron el tema de la respuesta innata, la respuesta adaptativa y la interacción entre respuesta innata para generar una respuesta adaptativa. Así que estuvo muy completo. Bueno, tenemos otros virus, así como y tenemos otras infecciones virales que nos van a permitir repasar estos conceptos, así que vamos a seguir. El tema 9, el tema la comisión 9. 4, digo, de la comisión 9. ¿Quién lo va a dar? Mi compañero ahí comparte y yo voy explicando. Profe, Perfecto. Sí. a un compañero se le cayó el internet y se fue de la sala. No sé si lo podría reaceptar. Sí. A ver, no lo veo acá. Ah, sí, ahí tengo dos. No me aparecieron. ¿Emiliano o Guido? Y Guido. Bien. Ahí está, sí, había dos chicos en espera. Perfecto, muchas gracias. ¿Comienzo? Sí, ya está. Bueno, a nosotros nos tocó un paciente que adquirió el virus SARS-CoV-2. Para comenzar, bueno, presentamos cómo es la estructura más o menos del virus, que consta de una nucleocápside y de una envoltura externa. La nucleocápside contiene el material genético, que en este caso es un ARN monocatenario, y la envoltura externa contiene la proteína S o spike, que es la que le va a permitir infectar a las células. Pasa a la siguiente, Juli. Juli, pasa a la siguiente diapo. Ahí pasé. No sé qué. No. Porque no estás en pantalla completa. Ahí está. Bueno, en este esquema más o menos quisimos representar los principales mecanismos efectores, tanto de la respuesta innata como la adaptativa. Pero primero decir que para que se inicie la infección en la célula huésped es necesario que el virus se una a un receptor de la superficie celular. En este caso, el coronavirus se va a unir a través de su proteína S, de la envoltura externa, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que a nivel pulmonar se expresa principalmente en las células alveolares de tipo 2. Luego la activación de la respuesta inmune innata antiviral y va a involucrar la detección de los llamados patrones moleculares asociados a patógeno. Entre los receptores de reconocimiento de patrones más relevantes en la infección del coronavirus destacamos los receptores tipo TOL 3 y 7, y el 8 también, y los tipo RIC que detectan ARN viral. Bueno, estos receptores van a activar la respuesta inmune antiviral, van a estimular la respuesta inmune inflamatoria mediada por citocinas, que son la interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y otras señales intracelulares que activan estos receptores van a conducir también a la transcripción, traducción y secreción de interferones de tipo 1, ya sea alfa o beta. Los interferones de tipo 1 van a generar un estado antiviral, tanto en la célula infectada como en las no infectadas, es decir, las células vecinas. Entre las funciones que cumplen son inhibir la replicación viral, la síntesis proteica y el armado de la partícula viral. Por otro lado, degradan el ARN viral y estimulan la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2 y la llegada al sitio de la infección de células natural killer y macrófagos.
Por otro lado, había nombrado interleucinas proinflamatorias. Esto favorece que lleguen al sitio de infección células dendríticas plasmocitoides y natural killer, que las células dendríticas plasmocitoides van a producir aún mayor cantidad de interferones tipo 1. Por otro lado, las células natural killer tienen receptores activadores e inhibidores. Y cuando hay un desbalance en las señales generadas por estos receptores, por ejemplo, por estar infectada por un virus, van a predominar las señales activadoras. Y esto va a dar lugar a destrucción de la célula infectada, ya sea a través del mecanismo de los gránulos de perforina y granzima, o a través del sistema del receptor de membrana Fas ligando. Bueno, muchos de los receptores de los linfocitos natural killer son los receptores tipo KIR, que son los receptores activadores. El linfocito natural killer va a colaborar con los macrófagos a través de la secreción de interferón gamma para que se active y destruya. Fagocite y se destruya. Bueno, por otro lado tenemos las células dendríticas que van a detectar la presencia de señales de peligro en los tejidos periféricos y van a detectar, se van a unir a los patrones moleculares asociados a patógenos virales y van a llevar esta información a los órganos linfoides secundarios para estimular la respuesta inmune adaptativa. Para ello van a sufrir un proceso de maduración celular que involucra modificaciones morfofuncionales, es decir, que ganan en capacidad migratoria, capacidad de presentar complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, y expresión de moléculas coestimulatorias y secreción de citocinas. Una vez que llegan al ganglio, la célula dendrítica va a activar a los linfocitos TCD4. Para ello, el antígeno expresado en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se une al receptor del linfocito T. Eso da la primera señal. La segunda señal está dada por la unión de la proteína B7, o también llamada CD80 o 86, al CD28 del linfocito T, que constituye la segunda señal. El linfocito activado secreta interleucina 2, que estimula la expansión clonal, en presencia de interleucina 12, que fue secretada por los macrófagos y las células dendríticas, y de interferón gamma, que es secretado por las natural killer. El linfocito CD4 virgen se puede diferenciar en el linfocito TH1, que secreta interferón gamma. Cuando los linfocitos TCD4 reconocen antígenos que le presentan los macrófagos o los linfocitos B, los linfocitos T pueden expresar CD40L, que se une a CD40 de los macrófagos o de los linfocitos B, y pueden activar estas células. Entonces, los linfocitos TH1 van a activar a nivel de lo que es el sitio de infección a los macrófagos M1 a través de la unión del CD40L y del CD40 en presencia de interferón gamma, y van a inducir sustancias microbicidas para destruir los microorganismos que fueron ingeridos por los macrófagos. El linfocito TH1 también colabora con entonces con la activación de los linfocitos B y el cambio de isotipo y produciendo anticuerpos IgG. En lo que tiene que ver con los mecanismos efectores de los anticuerpos, tenemos que principalmente actúan a través de la neutralización, la opsonización y fagocitosis, y la citotoxicidad mediada por anticuerpos. La citotoxicidad mediada por anticuerpos es que los anticuerpos van a opsonizar células infectadas o partículas virales, y van a facilitar que las células natural killer se unan a través del fragmento FC del anticuerpo y puedan destruir esas células infectadas. Entonces ahí tenemos otra forma en la que se encuentran que se encuentran la respuesta innata con la adaptativa, digamos. Bueno, luego tenemos lo que es la activación de los linfocitos CD8 vírgenes. La célula dendrítica expresa antígenos peptídicos presentes en el citosol, asociados al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que se une al receptor del linfocito T, eso da la primera señal, y la proteína B7 se une al CD28 del linfocito, segunda señal,
colaboran los TH1 a través de la activación de la célula dendrítica y de la secreción de citocinas como el interferón gamma. De esta forma queda activado el linfocito T citotóxico. Una vez que está en el sitio de la infección, o sea, vuelve a través de la vía linfática y luego por sangre a el sitio de infección y se va a unir a las células diana. Para esto, para este reconocimiento, digamos que hay como un agrupamiento de proteínas en la membrana plasmática del linfocito T que incluye al receptor del linfocito T, al CD8 y a la integrina asociada a la función leucocítica 1. Y hay otro agrupamiento de ligandos de estas moléculas en la membrana de la célula diana, que incluyen el complejo péptido, complejo mayor de histocompatibilidad 1 y el ICAM 1. De esta forma se forma como una sinapsis inmunitaria entre las dos células y se generan señales bioquímicas que activan al linfocito T citotóxico. ¿Qué pasa? Hay como un reordenamiento de los microtúbulos que facilitan la exocitosis del contenido de los gránulos del linfocito T citotóxico al espacio sináptico. Estos complejos tienen granzima, perforina y serglicina, que van a terminar en la, digamos, desencadenar la muerte celular por apoptosis, y algunas de las vías que están implicadas las caspasas. Bueno, también esta es una forma. Después también está a través de la activación de la proteína de membrana denominada ligando de Fas, como pasaba con los natural killer, que se une al receptor de muerte celular que se expresa en muchos sitios, muchos tipos celulares. Esta interacción da lugar a la activación de las caspasas y a la apoptosis de la célula diana. Entonces, resumiendo un poco, lo que muestra la diapositiva es que los principales mecanismos efectores en lo que tiene que ver la respuesta innata son, en la parte humoral, el interferón de clase 1, y celular, los natural killer, y por otro lado, en la respuesta adaptativa, principalmente los anticuerpos, como dije, para neutralizar, opsonizar y favorecer la fagocitosis, y a través de la citotoxicidad mediada por anticuerpos, y lo que tiene que ver con los linfocitos TCD8 que eliminan las células infectadas. Todo eso gracias a la colaboración de los CD4. Pasa a la siguiente, Juli. Ahí se ve. No. Bueno, en la última diapo lo que quisimos mostrar es que la infección puede variar, por coronavirus puede variar desde una forma leve a una más grave, y en las formas graves se produce como una tormenta de citocinas y hay todo un estado proinflamatorio muy grande, sistémico, y esto tiene que ver con mecanismos de inmunoevasión que desarrolla el coronavirus y también con una susceptibilidad individual, digamos, de acuerdo al sistema inmune de cada individuo. Pero algunos de los mecanismos de evasión que desarrolla el coronavirus, por ejemplo, pueden inhibir la secreción de interferón tipo 1. También inhiben lo que es el reconocimiento del ARN por los receptores tipo TOL, o bloquean señales que estimulan la transcripción del interferón tipo 1. También reducen la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad en las células dendríticas y macrófagos, y por tanto no pueden presentar los antígenos a los linfocitos T. Básicamente eso. Bueno, ¿ya está? Sí. Bueno, excelente, chicos y chicas. De esto, de coronavirus, evidentemente hay una cantidad impresionante de información nueva y veo que han leído un montón y han interpretado muy bien toda esa información y la han podido resumir. Me gustó mucho que hayan hecho una síntesis. En la penúltima diapositiva hicieron esa síntesis, que me pareció excelente, como para que queden los conceptos claros para todos. Y también está muy bueno que hayan puesto mecanismos de evasión, que bueno, es un tema muy importante, que bueno, no hace por ahí tanto a la materia, pero es un tema que ayuda también a entender lo que es la inmunología, entendiendo cómo los
microorganismos se las arreglan para evadir los sistemas inmunológicos. Y eso nos ayuda mucho a entender el sistema inmunológico. Además, profundizaron sobre lo que es el natural killer, que bueno, hasta ahora no se había hablado mucho del natural killer. Espero que todos hayan, a partir de esta explicación, entendido mejor cómo funciona. Y bueno, ahí tienen algunas preguntitas también para ver en la guía de preguntas para la semana que viene. Bueno, pasemos entonces al siguiente grupo. Esperen un momentito. Un momentito, ¿eh? Bien. ¿Quién va a hablar del siguiente grupo? La comisión 11. Yo, Milagros y Paulina. Yo, profe. Perfecto. Ahora comparto pantalla. Arranca, Pauli, si querés. No se muestra nada todavía. Ahí está. Bueno, a nosotros nos tocó un caso problemático. Si querés compartir el Power, Mila. Se me está retildando, así que cualquier cosa si desaparezco. Perdón. Ahí está, así que si querés pasar de diapositiva. Va medio lento, no sé por qué, así que... Ahí está. Bueno, nosotros nos centramos en la Candida albicans, que sería bueno, la Cándida es un patógeno oportunista. Esto quiere decir que es forma parte de la microbiota normal, está en los tractos respiratorios, genitourinal y gastrointestinal. Lo que sucede es que ante diferentes circunstancias, ya sea porque se altera el estado inmunológico del hospedador o el entorno, logran que se convierta en un patógeno. El patógeno lo que hace es proliferar y se produce la infección por este hongo. Lo importante para destacar de este tipo de hongos es que lo que logra que esto se vuelva patológico es la capacidad que tiene de cambiar el mecanismo, digamos, de patología. Bueno, como otro datos constituyen la barrera física ante la infección de Candida albicans y también son importantes en el reconocimiento primario del microorganismo mediante una respuesta bifásica, que se van a activar diferencialmente y determinan que no se active la respuesta de citoquina frente a la presencia de blastoconidos. Nosotros lo que hicimos... Paulina, se te corta la comunicación, a lo mejor deberías sacar el video. Claro, apagar la cámara, si no. Apagar la cámara. Ay, perdón, no sabía que se estaba cortando. ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha, sí, se cortaba mucho, no se entendía. ¿Querés que vuelva a empezar? Dale, porque no se escuchó bien. Bien, bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar la Candida albicans como el ejemplo, porque es la forma de presentación del hongo más común. La característica más importante que tiene la Cándida es que forma parte de la flora normal, de la microbiota del organismo, está presente en el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinal. Lo que logra que esto se vuelva patológico es la capacidad que tiene de cambiar su morfología, convirtiéndola en un patógeno. La función más importante normal que tiene la Cándida es la digestión de azúcares mediante la fermentación, y lo más importante que tenemos para destacar es que en nuestro organismo las células epiteliales van a constituir la barrera física
frente a la infección por cándidas y también son importantes en el reconocimiento primario del microorganismo, mediante una respuesta bifásica que se va a activar cuando se active la respuesta de citoquinas ante la presencia de la forma comensal, que es cuando cambia la forma, que se llama blastoconidios. Esto es lo que hace es volverse invasora, digamos, la cándida. Otro punto a destacar es que la cándida es capaz de desarrollar mecanismos evasivos de la respuesta inmune, que es una interacción muy compleja entre el hongo y el hospedador, que determina si el hospedador va a ser capaz de eliminar el microorganismo o no, y si va a poder finalmente invadir expresando la virulencia. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la cándida no va a hacer nada, que se tienen que expresar tiene que haber diferentes pasos para que la cándida logre invadir y volverse patológica, ya sea por una alteración en el hospedador o en el entorno. Nosotras lo que hicimos, ¿ahí se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, nosotros lo que hicimos fue, también como el primer grupo, dividir la respuesta innata de la respuesta adaptativa. Comenzamos con la parte innata, que es el reconocimiento innato del hongo por el sistema inmunitario, mediante la explicación de qué células y moléculas van a estar involucradas. Este reconocimiento se va a dar, bueno, en primera instancia por los PAMP de los hongos, que son glúcidos, principalmente el glucano y también con la presencia del manano. El receptor es el receptor similar al de lectina tipo C, que se van a encontrar en las membranas plasmáticas de los fagocitos, por ejemplo el receptor de manosa, y los ligandos para PAMP o DAMP, que son glúcidos de superficie microbiana con manosa y fructosa terminales, que también son glucanos presentes en las paredes celulares del hongo. Por otro lado, los hongos son reconocidos por células del sistema inmunitario innato, por ejemplo las células dendríticas y los macrófagos, que van a reconocer los componentes de las paredes celulares mediante receptores que reconocen patrones, que son los PRR, que están expresados en la superficie. Los receptores de lectina de tipo C son los PRR particularmente importantes para la inmunidad antifúngica, y también están involucrados receptores de otros tipos, que serían los receptores de tipo TOL o TLR. Cuando el PRR se une al hongo, se señalizan a través de sus segmentos intracelulares o de moléculas asociadas. Lo que van a hacer es inducir la fagocitosis y el inicio de mecanismos de destrucción. Por ejemplo, mediante especies reactivas de oxígeno, y también ayudan a impulsar el desarrollo de la respuesta adaptativa. Nosotras lo que pusimos fue un pequeño gráfico que explica lo que sucede en la célula dendrítica. A ver si está ¿se puso la imagen? Sí, se ve bien. Sí. Que lo que hacen es expresar la mayoría de los PRR involucrados en el reconocimiento de la cándida, activando la secreción de citoquinas hacia una respuesta de tipo TH1 y TH17, que sería parte de la respuesta adaptativa. Si quieres pasar a diapositiva, Mila. Bueno, ahí vuelvo a repetir lo que acababa de decir, que la unión de los PRRS a los hongos se señalizan a través de los segmentos intracelulares o de moléculas asociadas que están expresados en la superficie, que lo que hacen es inducir la fagocitosis y el inicio de mecanismos de destrucción, y van a ayudar a impulsar el desarrollo de la inmunidad adaptativa. Bien. Bueno, todo lo que dijo Pauli, bueno, es de la respuesta inmunitaria innata. Si eso no alcanza, pasamos a lo que es la inmunidad adaptativa, que va a ser como mucho más por así decirlo, más específica, en la cual se necesita la captación y la presentación de ese antígeno, de ese hongo. ¿Va a estar dada por quién? O sea, ¿quién media la unión entre la respuesta innata y la adaptativa? Bueno, la célula dendrítica. ¿Cómo lo hacen? Esto es parecido a lo que hablaron las chicas del primer grupo. Lo va a hacer acá, digamos. Tenemos la célula dendrítica que se enfrenta a una bacteria, o en este caso a un hongo, lo endocita y lo procesa en la parte intracelular. ¿Lo procesa para qué? Para poder expresarlo en lo que es su superficie, en las moléculas de histocompatibilidad. Como nosotros sabemos, si al antígeno lo endocitó, la molécula de histocompatibilidad va a ser la de tipo 2. Entonces, bueno, lo expresa, viaja al ganglio por quimiotaxis y se lo muestra o se lo presenta al linfocito T naive. En esta unión, recordar lo mismo de siempre, que se dan las tres señales. La primera es la unión de la molécula de histocompatibilidad con el receptor del linfocito T. La segunda va a ser la unión de los ligandos coayudantes o coestimuladores, en este
caso va a ser el CD80, CD86, o también llamado B7, con el CD28, con el CD8, perdón, no, perdón, con el CD28. Esa es la segunda señal, y la tercera señal es la de las citoquinas, que las citoquinas producidas por la célula dendrítica siempre van a depender del tipo de microorganismo al que se esté enfrentando esa célula dendrítica. En este caso, van a ser, como nos enfrentamos a un hongo, por ejemplo, la interleuquina 6 o la interleuquina 1. ¿Para qué me sirven estas interleuquinas? Bueno, para poder activar al linfocito T naive. Y también se necesitan de otro mediador, digamos, que es el factor de crecimiento transformante beta, que se desconoce, digamos, quién lo secreta, pero va a estar también en el medio. Tenemos que la interleuquina 6 y la 1 son como muy fuertes, muy activadoras, y el factor de crecimiento transformante beta es como más mediador, por así decirlo, es como que baja un poco a estas dos interleuquinas que se produjeron. Bueno, una vez que se unen las interleuquinas y el factor de crecimiento a los receptores, los activan y envían señales intracitoplasmáticas que van a ir a activar a estos factores de transcripción. ¿Para qué? Para poder generar la interleuquina 21 por parte del mismo linfocito T, que tiene como esta acción autócrina. ¿Para qué se produce esto? Como para amplificar la señal de activación. Y por último, la célula dendrítica también aporta lo que es la interleuquina 23 para producir o para terminar de activar y de formar el perfil de linfocitos TH17. Estos linfocitos TH17 tienen la capacidad de secretar interleuquina 17 e interleuquina 22. Bueno, las funciones de los linfocitos T van a estar dadas justamente a partir de estas interleuquinas que se secretan. La 17 tiene como la capacidad de aumentar muchísimo el reclutamiento de los neutrófilos, también genera o aumenta la producción de los neutrófilos a nivel de lo que es la médula ósea, y estimula la reacción de las actividades antimicrobianas. Es como muy potente, es como muy proinflamatoria, por así decirlo. Y la interleuquina 22 es como que también trata de regular un poco esto, actuando sobre el epitelio y sobre las mucosas, y tratando de mantener más que nada la integridad. Bueno, hasta ahí, digamos, la activación del perfil TH17 es la parte celular de la respuesta adaptativa. Y tenemos también la parte humoral, que va a estar dada por la activación de los linfocitos B y la producción de anticuerpos. En este caso, va a ser distinto a lo que vimos, por ejemplo, con las chicas del primer grupo, porque en el primer caso el antígeno era proteínico, y se iba a dar todo lo que era la cooperación TB y la producción de células plasmáticas que tenían una vida media más larga, y también te generaban antígenos mucho más específicos. En este caso, que estamos hablando de un hongo, y que dijimos ya que el antígeno era, por ejemplo, glucano, no es de naturaleza proteínica, es de naturaleza, o es un polisacárido, por ejemplo. Entonces, lo reconoce la célula B, el linfocito B, genera lo que son las células plasmáticas, pero son como que tienen una vida media mucho más corta, y generan anticuerpos menos específicos, ¿sí? Generan IgM, que tienen como un cambio de serotipo, pero mucho más pobre. Si van a ir, por ejemplo, un cambio de serotipo, por ejemplo, a la inmunoglobulina A o a IgG, que son como menos específicas, a diferencia de lo que pasaba acá arriba. Acá puse un cuadrito comparativo de las dos. Las que son de naturaleza proteínica se les denomina antígeno dependiente de T o dependiente de timo, en la cual sí va a haber cambio de isotipo, sí hay mayor afinidad, y en las que son de naturaleza polimérica, por ejemplo, o lípidos, son independientes de T o independientes de timo, y hay poco o nulo cambio de isotipo, y no hay afinidad. Y bueno, y por último tenemos la resolución, bueno, que es como finaliza, digamos, esta respuesta, que es por la activación de los macrófagos por la vía de M2, que se encargan sobre todo de la reparación tisular, y como nosotros ya, gracias a los linfocitos T17 y también los H1 fuimos eliminando al antígeno, bajan las concentraciones de antígeno, descienden las citocinas, y termina lo que es la respuesta adaptativa. Y eso sería todo. Bueno, muy bien, excelente. Muy buena presentación. Me gustó mucho esto que hagan la comparación entre lo que es una respuesta a TH1 y TH2, porque bueno, le sirve a todos como para poder ir interpretando.
Así que la felicito, muy linda presentación. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces, no sé si hay alguna pregunta que les quieran hacer. Presten atención, esto de las citoquinas, de qué citoquina dispara a la formación de una respuesta TH1, TH2, TH17, son algunas de las preguntitas que por ahí van a estar en los choice, así que presten atención por ahí a esos conceptos. O sea, no son muchas citoquinas y son importantes, por eso se las volvemos a preguntar. Vamos con la comisión 16, no sé quién va a presentar. Nosotros, profe. Bien. Comparto pantalla, ¿no? Dale. ¿Habla sola? ¿Habla con otra compañera? Sí, con Sí, otra compañera. Somos 3 las que hablamos. ¿Cómo? Somos 3 chicas. Bien. Lamentablemente, que son 14, 15 por comisión y hablan 3, así que no sé si todos tuvieron la oportunidad de preparar la presentación, pero las presentaciones de hasta ahora fueron muy buenas y veo que todos se han puesto a entender el tema muy cabalmente, o sea que estimo que les ha servido mucho. Espero que les haya servido a toda la comisión y que haya participado toda la comisión en el armado. Igualmente, los que no hayan participado, sigan la guía de preguntas para poder aprobar el parcialito. Bien. Vamos entonces al tema. Bueno, a nosotros nos tocó el parásito Trypanosoma cruzi. Y bueno, es un protista que pertenece a la familia Trypanosomatidae, que bueno, se caracteriza por presentar un solo flagelo y una sola mitocondria, dentro de la cual se encuentra el cinetoplasto, que es donde está el genoma del parásito. Y bueno, durante su ciclo de vida puede estar en diferentes formas, que es el epimastigote, el amastigote y el tripamastigote, que bueno, en cuanto a lo que es el ciclo, se inicia cuando un vector es infectado por la ingestión del amastigote o el tripomastigote al alimentarse de sangre. Y bueno, el parásito se va... Una aclaración nomás, el kinetoplástido no es el sitio donde está el ADN, sino que es el lugar donde el parásito produce la energía. Efectivamente tiene ADN, pero no es el núcleo. Además tiene un núcleo con ADN. Bien, nosotros teníamos como que es el que contiene, digamos, al... Contiene ADN, contiene un montón de ADN e incluso codifica para varias enzimas que el parásito necesita para la sobrevida. Pero además tiene un núcleo donde está toda la información genética, la principal información genética del parásito. Bárbaro, bueno, gracias. Bueno, y entonces este parásito se va a reproducir asexualmente y viaja al recto del vector. Que bueno, cuando este vector pica al hombre, defeca sobre la piel y acá se da lo que es la transmisión vectorial, digamos. Cuando el tripomastoide es eliminado por la orina o heces de la vinchuca y contacta con las mucosas o la piel infectada, digamos, lesionada. Bueno, después, al rascarse, digamos, el tripomastoide ingresa a la célula y se reproduce el amastigote. Después la célula va a morir y el amastigote infecta nuevas células o se transforma a tripomastigote y viaja por sangre. Bueno, lo que va a causar es la enfermedad del Chagas, que bueno, esta enfermedad se descubrió en Brasil en el año 1909, y bueno, se caracteriza por tener 3 fases, una aguda, una indeterminada y una crónica. Bueno, en cuanto a los métodos de transmisión, se puede dar por vectores, por una transfusión sanguínea o el trasplante de órganos, también por lactancia materna, placentaria y vía digestiva. Bueno, la respuesta inmune a esta infección
va a ser principalmente la fagocitosis, pero bueno, decía como que no es eficaz, digamos, la respuesta inmunitaria innata, y entonces, bueno, la principal va a ser la adaptativa, digamos. Y no sé si Karen... Bueno, en cuanto a una de las preguntas que teníamos que hablar de los distintos pasos por los cuales se va a montar la respuesta adaptativa. Bueno, el principal mecanismo de defensa contra los protozoos que sobreviven en el interior de los macrófagos va a ser la inmunidad celular, en especial la activación de los macrófagos por las citocinas la IFN gamma y TFN alfa, que van a estar sintetizadas por los linfocitos TH1. La célula dendrítica va a reconocer al tripanosoma cruzi mediante los receptores TLR, y cuando esto va a ocurrir, la célula dendrítica va a expresar los receptores CCR7 que van a responder a los CCL19 y CCL21 producidas por las células estromales paracorticales de los ganglios linfáticos, y así se va a encontrar con el linfocito T virgen, con el que va a interactuar por medio de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad 2 con su receptor de los linfocitos T específico para estimularlo. Durante esta interacción, la célula dendrítica también puede secretar interleuquinas 12 con el linfocito T, promoviendo la diferenciación del mismo, el linfocito TH1, en el cual este va a secretar el interferón gamma y que va a actuar sobre los macrófagos, así va a potenciar su acción fagocítica. A su vez de todo esto, los linfocitos TH1 van a liberar los interferones gamma y las interleuquinas 12 para promover más la proliferación del linfocito TCD8, previamente estimulado por las células dendríticas y bueno, en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1. El linfocito TH1 va a activar al linfocito B, que va a reconocer al parásito mediante la inmunoglobulina M de membrana, y se va a transformar en una célula plasmática secretora de anticuerpos de actividad corta. Luego el linfocito B va a proliferar en el centro germinal folicular del ganglio y va a secretar mayor cantidad de anticuerpos, va a cambiar de isótopos y va a aumentar la afinidad del anticuerpo hacia el antígeno y va a generar memoria. Bueno, ahí estaba la diapositiva explicando todo eso. Bueno, y en cuanto a los mecanismos efectores que van a mediar la resolución de esta infección, vamos a tener los mecanismos mediados por los linfocitos T, CD8, que van a provocar la muerte de células con las cuales va a interactuar por medio de lo que es la molécula de histocompatibilidad tipo 1, lo cual genera una liberación directa de granzimas perforinas, y además la secreción del interferón gamma para la activación del macrófago por vía clásica. Y en cuanto a los perfiles de anticuerpos que se obtienen, los anticuerpos de tipo IgM e IgG se van a formar a partir de la primera semana del inicio de la infección, y así va a condicionar paulatinamente la disminución de la parasitemia. La disminución de la parasitemia a concentraciones que no son demostrables por los métodos parasitológicos directos y la elevación de los anticuerpos IgG marcan lo que sería el paso a la fase crónica de lo que es la enfermedad. Bien, ¿terminaron? Bueno, el ciclo, ese iba al principio. Sí, profe, sí, nos gustó la imagen y bueno, nos quedó a lo último. A lo último, claro, porque sí, lo agregamos siempre que se habla de la infección se pone el ciclo al principio, por eso digo, a lo mejor iban a hablar al principio del ciclo de infección, que lo hablaron, pero sin el dibujito. Sí, lo agregamos a lo último. Bien, sí, está muy bien. Bueno, sí, fue muy completo, así que la felicito también. Es importante que entiendan que si bien Trypanosoma cruzi es un parásito que es intracelular,
y infecta tejidos. Entonces, el tipo de respuesta que se genera es muy similar al que se genera contra los virus. Salvo que, bueno, todo lo que es la respuesta de interferones, eso no participa, pero sí todo lo que es la respuesta de interferón de tipo 1, digo, ¿no es cierto? Pero sí participan en gran medida los natural killer, o por ejemplo los linfocitos T citotóxicos, o los anticuerpos, al igual que cualquier infección viral, porque es un microorganismo intracelular. Así que bueno, por eso queríamos poner un ejemplo pusimos un ejemplo de un parásito intestinal, en donde la principal respuesta es de tipo TH2, aunque también puede participar el resto de las respuestas, y este ejemplo de parásito intracelular, en donde la principal respuesta es de tipo TH1. Digo, como para que no queden con el esquema simplemente que si es parásito es TH2 y que si es virus es TH1 y que si es bacteria es TH17, porque depende también de los sitios que infecta cada microorganismo. Muy bien, pasemos entonces al último grupo. El grupo Ahí comparto, profe. 17, la comisión 17. Sí, sí. En este caso es un ejemplo un poco más complejo. Es difícil porque justamente HIV infecta al sistema inmune, y entonces no es tan típico el tipo de respuesta que se arma, o es típico, pero después, como subvierte todo el sistema inmune porque lo infecta a las mismas células inmunológicas, se complica un poco la explicación, como ustedes habrán visto. Profe, igual eso no lo vamos a desarrollar tanto porque todavía no vimos VIH en la UEP, así que vamos a hablar simplemente de los virus y la respuesta inmunitaria intracelular. Está muy bien. Bueno, sí, lo tomamos como ejemplo de una respuesta inmune frente a virus. Pero después cuando vean en la web HIV van a poder asociarlo mejor. Perfecto, gracias. Bueno, el virus de la inmunodeficiencia humana en sí tiene distintas características, que el virus tiene un genoma ARN, es de la familia lentivirus, y es un virus envuelto, es decir, que tiene una capa fosfolipídica derivada de la célula de anfitrión que cubre el genoma viral. En sí, la vía más importante de lo que sería transmisión es más que nada por lo que sería relaciones sexuales sin protección. Hay unos porcentajes que sacamos del Ministerio de Salud de la Nación que nos pareció importante como para destacar. Si quieres, Sol, pasa. Bueno, frente a la infección por un virus se va a dar la respuesta innata, que va a estar mediada por una respuesta humoral, una respuesta celular. Lo que es la respuesta humoral va a estar mediada por interferones de tipo 1, que van a ser producidos por las células infectadas, más que nada las células dendríticas, y la producción de ese interferón va a estar mediada por varias vías, que una va a ser el reconocimiento del ARN y del ADN vírico por receptores endosómicos como los TLR, o receptores citoplasmáticos como los RIG, y también por la vía STING. Cuando estas vías se activan, llevan a lo que es la activación de la proteína sinasa, que va a activar distintos factores de transcripción para estimular la producción de interferones. Bueno, las funciones que tienen los interferones de tipo 1 van a tener, primero, un estado antivírico, donde activan la transcripción de varios genes que le confieren a las células una resistencia frente a esta infección vírica, provocan el secuestro de los linfocitos en los ganglios linfáticos, así maximizan las oportunidades de encontrarse con estos antígenos microbianos, aumentan la citotoxicidad de los linfocitos NK y de los CTL, CD8, promueven la diferenciación de los linfocitos T vírgenes en TH1. Además, aumentan la expresión de moléculas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad y aumentan la probabilidad de que las células infectadas por virus sean reconocidas y lisadas por los linfocitos CD8. Bueno, la respuesta innata va a estar mediada por la respuesta innata celular va a estar mediada por los linfocitos de tipo NK,
esto lo que van a hacer, su acción va a ser censar la cantidad de moléculas de histocompatibilidad de tipo 1 que hay sobre la membrana, mediante receptores activadores e inhibidores, son de tipo KIR sobre todo. Y bueno, frente a la falta de estas moléculas, lo que van a hacer, van a estimular la lisis de la célula mediante la secreción de erancinas, que lo que van a hacer van a estimular la apoptosis por la vía extrínseca, y la secreción de perforinas, que lo que van a hacer es una molécula que forma poros muy similar a la C9 del complemento. Entonces, bueno, al detectar la falta de estas moléculas de histocompatibilidad, que es lo que hacen muchos virus para tratar de evadir la respuesta inmunitaria, lo que hacen es justamente internalizar estas moléculas de histocompatibilidad, el linfocito NK sensa y la destruye. También además lo que hacen los linfocitos NK activados producen interferones de tipo gamma que contribuyen a poner en marcha la respuesta adaptativa, digamos, como la activación de las células presentadoras de antígeno y de los linfocitos T citotóxicos. Bueno, en cuanto a lo que es la captación del antígeno, como en este caso habla de un virus, por lo tanto es un antígeno intracelular, vamos a tener que infectar a la célula, y esta va a ser primeramente captada, como dijeron los chicos anteriormente, por la célula dendrítica plasmocitoide, pero luego, para que se realice lo que es la respuesta adaptativa, se va a transformar en una célula dendrítica normal, la cual se va a activar, lo que es la acción del factor de necrosis tumoral secretado ante la respuesta a la ingesta o a este tipo de virus, porque también, obviamente, cuando hablamos de microorganismos intracelulares, también pueden ser otros tipos de bacterias intracelulares. Ahora bien, cuando se activa la célula dendrítica... Una aclaración. No sé si es por cómo lo dijiste o si porque lo dijiste así. La dendrítica plasmocitoide no se transforma en dendrítica, porque son dos linajes distintos. La dendrítica plasmocitoide puede captar el antígeno y puede liberar interferón, pero la dendrítica clásica, digamos, es la que realmente capta el antígeno y lo presenta. Son dos linajes de células distintas. Nada más que se llaman las dos dendríticas, pero son diferentes. Bárbaro, genial. No, claro, esta aclaro actúa más si... en lo que es la adaptativa, en cambio la plasmocitoide actúa más en lo que es innata. ¿Puede La ser? plasmocitoide, exactamente, es más innata y es una bomba de interferón de tipo 1. Libera 1000 veces más interferón que cualquier otra célula del organismo. O sea que básicamente es una célula que está adaptada a combatir las infecciones virales. Bien. Pero nada, es para que no se confundan, digamos, son dos linajes de células distintas. Bárbaro, buenísimo. Bien. Ahora bien, cuando se activa la célula dendrítica va a comenzar a expresar lo que es el MHC correspondiente, ya sea uno para la presentación hacia un citotóxico, o el MHC de tipo 2 para un decooperador, un CD4, y a su vez va a comenzar a expresar lo que es una molécula de unión, que es el CD40, y una molécula coestimuladora, que es el B7. Y a su vez va a adquirir un receptor para quimiosinas, que es el CCR7, que va a captar quimiosinas, van a ser secretadas por los linfocitos en los ganglios linfáticos, que le va a permitir en realidad a la célula dendrítica migrar hacia el órgano linfático para la presentación. Sol, cámbiame la diapositiva. Genial. Bueno, una vez que llega al órgano linfático, vamos a tener que se va a unir lo que es la célula presentadora de antígeno a partir del MHC correspondiente al TCR correspondiente. Ahora, esto va a inducir lo que es la primera señal. A su vez, vamos a tener luego la unión entre lo que es el CD40 al CD40L, que es un ligando que se va a encontrar en el linfocito, y también la unión del B7, que es el coestimulador, al CD28, que es el receptor para ese coestimulador que se va a encontrar en el linfocito. Este va a inducir lo que es la segunda señal, que va a permitir la secreción de interleucinados por los mismos linfocitos, los cuales se van a autoestimular para producir su proliferación, a partir de lo que es la expansión clonal, y luego va a estimular también su diferenciación, ya sea cooperador o acitotóxico. Y a su vez va a permitir que este linfocito madure y empiece a expresar en sus membranas diferentes tipos de moléculas o receptores que van a cumplir con diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, el CD69
va a mediar lo que es la salida de los linfocitos T fuera de los órganos linfáticos, el CD25, que es el receptor para la interleucina 2, tenemos el CD40 ligando, el CTLA4, que va a ser un regulador de la respuesta inmune, tenemos las moléculas de adhesión, ya sean las intraguirinas o selectinas, para que le va a permitir a este linfocito migrar hacia otros órganos, hacia otros tejidos, mejor dicho, y bueno, producir la interacción con lo que es el epitelio. Y tenemos el CCR7, que es un receptor para quimiosina, y el CD44, que va a permitir que los linfocitos se encuentren en el lugar de infección. Cámbiame. Gracias. Bueno, ahí hay una imagen nomás que explica más o menos todo lo que dije hasta ahora. Pasar. Bueno, y en este caso, como teníamos un antígeno intracelular que era un virus, se puede ocurrir la activación del TH1, pero más que nada va a ser activación del T citotóxico. Ya que el TH1 actúa más que nada ante bacterias intracelulares, pero bueno, puede cooperar también, va a haber en realidad una cooperación T citolítico con TH1. Entonces, los linfocitos TH1 se van a activar, sea por la secreción de interleucina 12, va a estar secretada por la célula presentadora de antígeno, y también por el interferón gamma. Estas van a reconocer moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, y se van a activar por 3 tipos de vía, la STAT1, la TBET y la STAT4. Estas van a generar, la diferenciación a partir del interferón gamma. A partir de esta secreción se va a retroalimentar el linfocito de forma positiva, el cual va a autoestimularse para que se siga diferenciando TH1, y a su vez el interferón gamma va a ser el encargado de la función de estos linfocitos. Como dije antes, actúa mayormente ante bacterias intracelulares, y ante esto a partir del interferón gamma, se activan los macrófagos por vía clásica para que realicen la fagocitosis y erradicación de la célula infectada. Y a su vez van a cooperar juntos con los citolíticos cuando estos antígenos bacterianos escapen hacia el citosol de la célula infectada, o cuando las bacterias ya fagocitadas escapen del fagolisosoma. ¿Por qué? Porque los antígenos, si se encuentran en el citosol, ya no son sensibles a los mecanismos microvicidas de los macrófagos. Por lo tanto, sí o sí deberá haber una cooperación la cual le permita a los citolíticos eliminar a las células. Y después lo que es la activación del linfocito T citotóxico, que es el que va a actuar mayormente ante la presencia de un virus, van a ser activados por las células dendríticas y por diversas citocinas, el interferón gamma, la interleucina 12, la interleucina 2 y la interleucina 21. Ahora bien, estos linfocitos van a generar directamente lo que es la lisis de la célula infectada por el virus, que va a tener que estar a nivel del citosol. Esta característica va a ser la que va a generar que estas células sean indetectables, o que mejor dicho, esta infección sea indetectable por los linfocitos TH1. A su vez, los citotóxicos van a reconocer, o los CD8 reconocen moléculas de histocompatibilidad de tipo 1. En lo que son las vías de activación del CD8 vamos a tener 2 mecanismos. Un mecanismo convencional, en donde el antígeno a nivel del endosoma, ubicado en el citosol, se va a degradar mediante lo que es el proteasoma, péptidos pequeños, los cuales, luego a través de un transportador denominado TAP, van a ingresar al retículo endoplasmático para ser presentado en la superficie celular como MHC1, en lo que es a nivel de la célula dendrítica. Después hay otro tipo de presentación que no está totalmente clara, pero va a ocurrir cuando la célula dendrítica fagocite al antígeno o a una célula que esté infectada por este antígeno, y lo que va a realizar es transferir las proteínas antigénicas hacia lo que es el citosol de la célula dendrítica, para que se procesen de tal forma que puedan ingresar lo que es en la vía de presentación de antígeno de tipo MSH1. Cámbiame. Genial. Bueno, ante esto, entonces, va a ocurrir lo que es la unión de la célula presentadora de antígeno al TCR, va a ser la primera señal. Luego, como segunda señal de activación, para el CD8 vamos a tener lo que es la cooperación TH y CD8, en donde los linfocitos CD4
van a producir la secreción o van a estimular la secreción de citocinas IL-2, interleucina-2, que va a permitir la proliferación y diferenciación del CD8. A su vez, bueno, el TH1 va a secretar lo que es la interleucina 12 y el interferón gamma, va a permitir que los CD8 se diferencien de virgen a citolíticos por activación de dos vías. La TB, la mesodermina, los cuales contribuyen en sí a lo que es la expresión de las perforinas y las granzimas, que bueno, van a ser las encargadas de lo que es la lisis celular. También inducen lo que es la secreción de más interferón gamma, la cual por retroalimentación nuevamente va a permitir una mayor proliferación y diferenciación de estos linfocitos. Y a su vez, vamos a tener que los CD4 van a aumentar, a partir de la activación de la célula presentadora de antígeno, la capacidad de la misma de estimular la diferenciación de los citolíticos mediante lo que es la unión del CD40 ligando. Bien, antes de pasar a lo que es los perfiles, ¿sí?, de anticuerpos o los perfiles de respuesta celular, tenemos que tener en cuenta lo que explicaron antes los chicos, ¿sí?, los mecanismos efectores, la respuesta inmune adaptativa, ¿sí?, a la infección por el virus del VIH, va a estar llevado a cabo por estos dos mecanismos, ¿sí?, de anticuerpos, que va a estar limitado, ya que va a actuar exclusivamente cuando se encuentra en un estadio extracelular, ¿sí?, el virión, y el otro que es celular, mediado principalmente por lo que son los linfocitos T citotóxicos, y también van a participar los CD4, que lo que van a hacer es generar linfocitos CD8 de memoria también. Y bueno, Sol, ¿querés pasar de diapo? Bien, acá hay dos gráficas, ¿sí?, donde podemos ver lo que sería en muestra de sangre, por ejemplo, la concentración de linfocitos CD4 por milímetro cúbico de sangre, en función del tiempo, sería la gráfica de la izquierda, y en la gráfica de la derecha tenemos lo que es la viremia, también en función del tiempo. En cuanto al perfil, digamos, que se obtiene en el paciente del VIH positivo, obviamente va a depender del momento donde se hace la muestra. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una infección aguda, lo que se va a ver es la disminución importante del recuento de los linfocitos de tanto CD4 como de CD8 en relación con el periodo de viremia. Una vez que finaliza este periodo de viremia, la cifra de los CD8 va a aumentar hasta valores normales, o incluso hay casos que se da superior, digamos, de lo normal, pero los CD4 no alcanzan a llegar a la cifra normal, ¿sí? Entonces van a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, a un ritmo que puede ser variable entre paciente y paciente, digamos. Entonces cuando se desarrolla ya la enfermedad, ¿sí?, el SIDA, el número de los CD8, digamos, se puede encontrar de una forma disminuida, digamos, bien marcada, a causa de un agotamiento de las células progenitorias. El CD8 específico para un determinado antígeno, digamos, del VIH, se van a encargar de lisar a las células infectadas. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Estos lo que van a hacer es reconocer los péptidos presentados por, como explicaron los chicos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que en condiciones normales van a presentar péptidos propios, pero ante una infección, los péptidos virales van a activar los linfocitos T citotóxicos específicos para ese antígeno, posibilitando obviamente la desgranulación del mismo linfocito y la eliminación de la célula infectada. Y bueno, este mecanismo es lo que se encarga del control inicial de la infección, pero lo importante es que con el paso del tiempo se va a ir volviendo ineficiente por la gran capacidad de derivación antigénica que posee el VIH y los cambios que generan a nivel antígeno, que obviamente van a impedir el reconocimiento por el sistema inmune, ¿sí? Y en el caso de lo que son los anticuerpos, estos se van a empezar a sintetizar, digamos, entre el 8º día, más o menos hasta los 15 días desde la primoinfección, pero en el laboratorio se van a hacer evidentes a partir de la 4ª o 12ª semana, ¿sí? Ahí se lo puede ver en la imagen de la derecha.
En los periodos anteriores a eso, digamos, no lo vamos a ver, pero en la muestra se toma después, vamos a poder objetivar lo que son los anticuerpos anti-VIH, y se van a encontrar de por vida. ¿Sí? Esto se va a dar porque el virus va a estimular constantemente a su secreción, ya que va a permanecer por siempre en el huésped. Los anticuerpos que son aislados comúnmente son los anti-GP120 y el anti-GP41. Estos, digamos, la proteína GP120 y la GP41 tienen una importancia, digamos, en la unión del virus, ¿sí? Del virión, a la célula del sistema inmune, o para infectarla. Si ustedes ven acá en la imagen de la derecha, dice anticuerpos P24, bueno, eso es importante. Después voy a hablar un poco de la parte de diagnóstico, también se tiene en cuenta el anticuerpo P24, pero con respecto a los GP120 y el GP41, anti-GP41 y GP120 son un poco neutralizantes, ¿sí? Tanto para la infección de las células como para los efectos citopáticos, porque estos van a reconocer epítopos muy variables del virus, ¿sí? Los anticuerpos antivíricos cumplen la función de neutralización del virus, y estos, al unirse a la superficie, van a impedir el ingreso directamente del virus a la célula y su contención en el espacio extracelular, ¿sí? Es decir, no es que lo lisan, sino que impiden su unión a la célula. Y bueno, como dije antes, esto va a funcionar solamente en los estadios extracelulares del virus. Y bueno, también cabe mencionar que hay otras funciones como la eliminación por la activación de la vía clásica del complemento, o la opsonización del virus y su posterior eliminación por los fagocitos. Hay sujetos que están infectados por VIH desde hace años y se observan anticuerpos muy neutralizantes, que esto es lo que yo decía antes, como el GP140, ¿sí? Este sí es bien neutralizante, que se va a unir a regiones del virus que no se pueden cambiar. Bueno, eso es más o menos lo que estuve hablando recién. ¿Querés pasar de diapo? Bien, acá está el tema del diagnóstico. Esto es más o menos como para terminar de comprender cuál es la importancia de los perfiles, tanto celular como de anticuerpos. Nosotros tenemos que entender que el diagnóstico de infección, tanto en adultos como en niños mayores de 18 meses, se va a realizar por métodos serológicos, a través de la búsqueda, digamos, de anticuerpos específicos anti-VIH. ¿No? Fue modificado, digamos, por el Ministerio de Salud en el año 2013, donde se plantea un nuevo algoritmo, donde se postula, digamos, el uso del Western blot como primera opción de método, ya sea suplementario o confirmatorio, para limitarlo a un número menor de muestras, ¿sí? Y esto va a incluir el empleo de técnicas de diagnóstico virológico. El tiempo que transcurre, digamos, desde la primera infección hasta la aparición de anticuerpos específicos es un periodo serológico llamado periodo ventana, y se va a caracterizar, digamos, por la replicación activa del virus y la ausencia de los anticuerpos anti-VIH. Esto es lo que yo mencioné en la diapo anterior, de la imagen de la derecha, digamos, que se da la infección, pero todavía no estaban los anticuerpos, ¿sí? Que ese periodo, digamos, va a durar entre los 8 o 15 días, o puede incluso se menciona que se puede extender hasta los 3 meses. Y los métodos diagnósticos biológicos se van a basar, digamos, en la aplicación de técnicas de los laboratorios que, como dije, identifican el virus o los componentes estructurales, de manera, digamos, amplificando el material genético viral integrado en los linfocitos por el ADN PCR, o por la amplificación del material genético del virus libre en el suero o en el plasma humano, ¿sí? Lo que se conoce como ARN HIV cualitativo o cuantitativo, y la detección antígeno P24 por ELISA. Por eso yo remarqué que era importante en la imagen de la derecha el antígeno P24. Esa P24 es la principal proteína estructural del virión del VIH, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, que el diagnóstico, digamos, es importante hacerlo en lactantes expuestos en el periodo perinatal al VIH, por ejemplo, en hijos de una madre infectada, o en la sospecha de una infección reciente dentro de ese periodo de ventana, y en individuos con indeterminación serológica prolongada, son resultado de Western blot indeterminado. ¿Querés pasar de diapo, Sol?
Bien, acá está más o menos lo que dije. Y estas dos cuadrículas, en la izquierda vemos lo que son los valores normales, las inmunoglobulinas, la G, la M y la A. Y de forma general, ¿sí? Nosotros lo que podemos ver es que en la IgA y la IgG van a ir en aumento, ¿sí? Salvo la IgM, que en niños, en contraparte, digamos, va a ir en decremento, van a ir disminuyendo, ¿sí? Pero bueno, de manera general uno puede establecer que va a haber una hipergamaglobulinemia policlonal, o un aumento policlonal de los niveles de inmunoglobulina A y de la inmunoglobulina G, y las células linfocitarias B de los pacientes infectados, aunque presenten cantidades normales, mostraron una elevación espontánea en la producción de inmunoglobulinas. Bueno, uno puede establecer todos estos faroles que van a ir cambiando dependiendo del estadio en el que se encuentra el paciente, obviamente. Y bueno, ya estamos. Bueno, muy bien, súper completo. Al final sí hablaron algo de lo que es la evasión del HIV del sistema inmune. Y bueno, después se atrasaron bastante sobre el tema de diagnóstico, que no era el tema, pero no deja de ser interesante y aporta por ahí a la comprensión del tema. Así que muy bien. Digo, se atrasaron porque estuvieron más tiempo del que habíamos pautado. Bueno, ya con esto terminamos, esta sería la última charla, y con esto terminamos la exposición. Así que no sé si hay alguna pregunta, si alguien quedó con preguntas.